Oremos por nuestro hermano Enrique Hernández. Él está predicando en una iglesia en Tepeji, hermanos, es parte de nuestra iglesia, nuestro hermano Enrique, y pues también oraremos por él. Esa es la razón por la que él y su esposa Carmen no están aquí, ¿verdad? También le pido que sigamos estando al pendiente unos de los otros. Si usted tiene la lista de peticiones, va a ver que se siguen añadiendo hermanos en enfermedad y en otras necesidades, así que por favor, manténgase orando unos por los otros. Además, quiero comentarle que para nuestro sermón de hoy, le tengo un incentivo. Me acaban de decir que hay desayuno todavía. Así que usted, mire, manténgase atento. Estudiamos el texto y luego bajamos a terminarnos ese chicharrón con arroz que ya me dijeron que todavía hay y que usted puede pasar después del servicio. Tenemos que salir a evangelizar, pero un taquito ahí para el camino no está de más. Así que el taquito caminero, ¿verdad? Se lo lleva. Bueno, ya están dados los anuncios. Lo que necesito es que usted vaya por favor al Salmo 2. Vamos a intentarlo de nuevo. Hace 15 días empezamos este salmo y yo llegué hasta apenas el versículo 6. Y hoy vamos a ir otra vez al Salmo 2. Se me dijo, ¿cuáles son el título, verdad, de todos estos sermones? Y dijimos canciones del Rey, algunos salmos que hablan del Señor Jesús, algunos salmos mesiánicos. Y yo les decía, para hacer un salmo mesiánico es porque mucho de su contenido está referido al Señor Jesucristo, aunque hay decenas, casi 100 de referencias al Mesías tan solo en el libro de los Salmos. Tan solo en el libro de los Salmos. Sin embargo, este Salmo 2 yo lo escogí como el que tendría que iniciar esta serie de meditaciones acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por lo completo que es. Es muy completo. Tiene mucha información de Él en diferentes aspectos. Ahora voy a también yo pedir si a este micrófono le podemos bajar tantito más, por favor, porque apenas estoy a medio. Eso estuvo mucho mejor, gracias. Apenas estaba yo a medio gas. Entonces, si me agarra la emoción, los voy a dejar sorditos. Bueno, les decía que este es un salmo muy completo, con mucha información acerca del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2 es un salmo además real, es un salmo de coronación. ¿Se acuerdan que les decía? De esas canciones que se cantaban para cuando un rey era ungido. Y el que le escribió este salmo es David. Yo sé que allí en su Biblia no dice David, no dice que sea un salmo de David. Otros salmos, por ejemplo el Salmo 3, dice salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Si usted lee eso en el idioma en que fue escrito, o sea, en el idioma hebreo, va a ver que la nota acerca de salmo de David cuando huía de su hijo Absalón está de hecho en el idioma hebreo. Entonces allí no hay pierde. Sabemos que es David porque él mismo lo puso allí al inicio. Pero ¿cómo sabemos que el Salmo 2 es una composición de David? Bueno, pues porque el Nuevo Testamento lo dice. Los escritores del Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ir a varios textos de esos, hablaron de David como el escritor del Salmo 2. Un salmo que compuso para los subsecuentes reyes de Israel. Recuerde que él apenas fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Primero Saúl y luego vino David. Así que pensando en esta ceremonia que sería tan particular, David escribió este salmo que sus primeros versículos, los vimos hace 15 días. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, escuche, y contra su ungido. Hablando de los representantes de todas las naciones como aquellos que son los líderes y que encabezan el sentir de una nación, dice que ellos se oponen al ungido del Señor. Ahora, David allí podría estar hablando de sí mismo o de los reyes subsecuentes
o tener bien en claro que estaba hablando de Cristo, porque la palabra ungido en el idioma griego es Cristo, es el Mesías, es el ungido, aunque también se hablaba del ungido de Jehová como el siervo de Dios escogido para cierta labor. Por ejemplo, el rey, por ejemplo, el sacerdote, que eran ungidos. Así que David puede estar hablando de los dos, diciendo que los planes de los hombres son contrarios a los del Señor, y por eso dicen: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Dos elementos de sujeción, cadenas y cuerdas. Quien se acuerde de esto, tengo que darle más que un abrazo del pastor. Se llevará un doble abrazo del pastor para que vea. El tipo de paralelismo que usa David en este salmo, yo les dije, el tipo de paralelismo, ¿cómo se llama eso? Sí me lo dijeron, pero no alcancé a escuchar quién lo dijo. Susi, lo dijiste. Doble abrazo del pastor para ti. Es paralelismo sintético, ¿por qué? Porque las dos frases quieren decir lo mismo, solo que con palabras distintas. Por ejemplo, se sublevan las naciones, pueblos traman cosas vanas. Está diciendo la misma idea con palabras diferentes en cada renglón. Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos. ¿Se acuerdan que eso de se levantan es toman postura, toman posición, han determinado ser contrarios a Dios? Paralelismo sintético. Rompamos sus cadenas y echemos sus cuerdas. Paralelismo sintético. Es la misma cosa, es la misma expresión. Quitémonos de encima su control. Cuerdas, cadenas son elementos de sujeción. Quitémonos de encima. No queremos que nos controle. No queremos ser marionetas en la mano de Dios. Queremos quitarnos de encima su control. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Otra vez, paralelismo sintético. Resume las dos renglones en una sola cosa. Sin embargo, yo le dije que cuando habla en la segunda frase, el Señor se burla, es más enfático. Es todavía ya una burla descarada. Ya no es una risa de, ay, mira, los pobrecitos, sino ya es, ajajaja, ahora van a ver. Y es una risa burlona. Hasta creen que se pueden librar. Por supuesto, les hablará en su ira y en su furor los aterrará. ¿Paralelismo de cuál? Sintético. Así como cuando usted lea la Biblia, póngase abusado, póngase abusada. Ya le dije, si me muero y solamente se acuerda de esto, está bien. La Biblia se tiene que leer con lupa, con detenimiento, con cuidadito, con cada palabra, entendiendo cada palabra y su valor en su contexto. Y allí dice, les hablará y en su furor los aterrará diciendo, lo que les va a causar terror a las naciones es, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo les decía, cuando escuchamos los himnos de Navidad, gloria a Dios en lo alto, y dijeron los ángeles, gloria a Dios en lo alto, en la tierra paz, todo eso es una buena noticia, es parte del Evangelio, es un anuncio bellísimo. Pero esta es otra manera de anunciar la venida de Cristo. Yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Otra manera de anunciar la venida de Cristo es yo he consagrado a mi rey. No solamente gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz, buena voluntad. Esa es una forma en que está anunciado en Lucas 2, pero en el Salmo 2, la manera de anunciar la Navidad, y hasta lo pusieron en nuestros extractos de Facebook, es el anuncio terrorífico de la Navidad. ¿Para quién es un anuncio atemorizante? Pues para quien no está en Cristo, para quien no tiene su fe en Él. Por eso es que más adelante en este mismo salmo se habla de temor. Pero ya que le di la introducción, ahora sí acompáñeme, si puede ponerse de pie, a la lectura del Salmo 2, versículos del 7 al 12. Voy a leer el Salmo 2 del 7 al 12. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vaso de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros no tenemos temor de este Rey. Antes, hace rato, cantábamos al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Y es que la mayor muestra de tu bondad es Cristo. Lo entregaste por nosotros, Señor. Ahora que Él sea exaltado a través de la exposición de tu palabra. Con ese fin, Señor, permite que todo lo que salga de mi boca sea pegado a tu escritura. Y lo que hay en mi corazón tenga la intención de exaltar a Cristo y a Él solamente. En su nombre oramos. Amén. Tomen su lugar, por favor. Le doy gracias al Señor, además, hermanos, porque la semana pasada nuestro pastor Israel entró a batear como bateador emergente. Con menos de 48 horas le dije, pastor, sálvanos de que nos quedemos sin palabra. Y él vino y predicó y el Señor le usó. Yo estaba en casa conmovido por el sermón, conmovido por la palabra. Y le doy muchas gracias al Señor que no carecemos, ¿verdad?, de quien pueda pasar y exponer. Esa es una gran bendición. Otra bendición que tiene esta iglesia, no sé si ya lo notaron, hermanos, es que yo les he dicho, en casa a veces los domingos en la tarde, noche ponemos el servicio y no ponemos el sermón porque dice mi esposa, no, ese pastor ni me gusta cómo predica. No se refiere al pastor Israel, se refiere a mí. Él no me gusta cómo predica. No, no es cierto, no dice eso, pero ponemos las alabanzas. Y yo creo que ya se dieron cuenta de cómo el Señor usa a nuestros hermanos y cuánto talento ha derramado el Señor musical también. Porque hay otros que están sentaditos, que yo los he oído y que los he oído cantar y que los he oído tocar y digo, pues no está nada mal, ¿verdad? Sale allí otro, casi un grupo de esos multitudinarios tendremos aquí, de esos que pasan como rondalla moderna, ¿no? Son como 40 ya los que tocan en las iglesias a veces. Usted recuerda que en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro y Juan fueron a la hora de la oración al templo. Y había un hombre allí que recibió sanidad. No tengo oro ni plata. Esas palabras se repiten muchas veces en las posadas, pero con otra terminación. Pero Pedro dijo, yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada. Solamente tengo a Cristo. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó y entró danzando al Señor. Por razón de este milagro tomaron presos a Pedro y a Juan y los azotaron y los trataron de intimidar y les dijeron, dejen de hablar de eso. Y ellos dijeron, no se puede. Les reconocieron además que eran hombres de vulgo, los dejaron ir. Y ellos ni tardos ni perezosos, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Se acuerda que le dije que el Nuevo Testamento afirma que el Salmo 2 es escritura del Señor a través de David? En el tiempo de persecución, aquellos discípulos oraron el Salmo 2. Esta mañana nuestro pastor Isaac nos hizo llegar la noticia que en realidad le hizo llegar nuestra hermana Emilia, proveniente de la Huasteca, de hermanos nuestros a quienes no se les permite enterrar, dar sepultura al cuerpo de una hermana en Cristo porque no son cristianos.
Perdón, porque no son católicos, porque son cristianos. Es difícil pensar en qué decirle a hermanos que están pasando por persecución, fuera de lo que dice la Escritura. Pero un buen texto para hermanos en persecución es el Salmo 2. Y es que lo vemos en el libro de los Hechos. Una vez que fueron azotados, cuando estaban perseguidos, cuando se les dijo ya cállense y dejen de hablar de esto, estos se fueron precisamente a dar testimonio entre los creyentes y a decirles ¿qué creen? Nos quisieron intimidar, les contaron todo lo sucedido y luego al orar citaron el Salmo 2. ¿Por qué el Salmo 2 es una buena lectura para gente en persecución, para cristianos sufrientes? Porque el Salmo 2 afirma que los propósitos de Dios no van a ser impedidos por los hombres. No pueden ser impedidos por los hombres. Está lleno de afirmaciones soberanas de Dios. Los reyes fijaron su postura. Dicen, vamos a echar sus cuerdas y sus cadenas, pero yo ya ungí a mi siervo. Yo ya tengo al que va a gobernar para siempre. Este era un salmo, esta era una canción, como hemos dicho, para esas ocasiones de coronación, cuando se traía un nuevo rey para ser presentado como tal ante el pueblo y se cantaba el Salmo 2. Ahora imagínese la envalentonadota, discúlpeme los términos tan profundos, la envalentonadota que se daba a este nuevo rey cuando pensaba, soy el escogido de Dios. Él está conmigo. Soy parte del propósito de Dios. Esto es lo que Él quiere y nadie lo puede impedir. Y aunque tengamos naciones enemigas, Dios está conmigo y por tanto está con todo el pueblo. Me pidieron que escriba un articulito acerca de las promesas de Dios para publicarse a la entrada del próximo año. Y yo dije, ¿cómo escribo de las promesas de Dios? Hay tantas. Y luego dije, bueno, hablo de la bondad de Dios, o hablo de su fidelidad, o hablo de su soberanía. Y luego me quedé pensando, hay una promesa bien bonita en la Biblia que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo estaré con vosotros. La presencia de Dios, siempre, 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 siempre. Imagínese lo que aquel rey, nuevo rey, tenía como aliciente, el Señor está con nosotros. Él es el que ha determinado todo esto. Ahora, como no puedo repasar todo, más que le di un panorama de los primeros 6 versículos, vaya al versículo 7. Nuestro hermano Pedro Gámez me dijo que se quedó picado. Yo quería que llegaras al versículo 7 y no llegué. Bueno, hermano Pedro, aquí va el versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere con el decreto? Bueno, usted recordará bien, esto también lo mencioné en la ocasión anterior. Se refiere al pacto davídico. Quiere una referencia y las palabras allí no sobran. Por supuesto, en la palabra de Dios nunca sobra. Vaya al segundo libro de Samuel, al capítulo 7. Porque aquí en este capítulo usted encuentra el pacto de Dios con David. Le dice en el versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Pausa. Hablando del rey subsecuente, ¿qué está diciendo el Señor? A los siguientes reyes, aunque por supuesto ahí hay referencias también a nuestro Señor Jesucristo cuando habla de un reino que será para siempre, a los reyes subsecuentes, ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Él va a hacer ¿qué? Como un hijo para mí. Lo voy a adoptar, lo voy a tratar como si fuera un hijo.
En la ceremonia de coronación se hablaba de la paternidad de Dios para con el rey, porque era una promesa divina que venía desde David. Por eso David, cuando escribe esto, recuerda el decreto. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor. El pacto que Dios hizo conmigo es este: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, para el nuevo rey, escuchar estas palabras equivalía a ¿qué? Soy el rey de este pueblo y Dios ha adoptado a este que soy yo, el nuevo rey, como su hijo. Voy a tener una relación estrecha con Dios. Es fascinante, hermanos, que cada que vemos a alguien escogido para el servicio a Dios, lo primero que Dios hace con esa persona es establecer una relación personal, íntima de amor con él. ¿Me escuchó bien? En la Biblia, cada que Dios se disponía a usar a alguien, establecía una relación personal, íntima de amor con él. Primero se daba a conocer a ellos y luego los usaba. Lo principal era conocer, y sigue siendo conocer a Dios. Así que sí, sería rey, pero sería tratado como hijo. Una relación padre e hijo. ¿No le recuerda eso? Juan capítulo 1, versículos 12, 13, 14. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando usted lee estas palabras, seguramente en su mente empieza a pasar por el archivero y a decir, sí, pero eso se menciona en otros lugares del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, se menciona en otros lugares del Nuevo Testamento. ¿Por qué no me acompaña al libro de Hebreos, al capítulo 1? Ahora, si usted ya escuchó Hebreos 1, dice, es que el escritor de Hebreos empieza a hablar de la superioridad de Cristo desde el capítulo 1. Pues sí, allí habla de la superioridad de Cristo. Ahora, dice en el capítulo 1, versículo, voy a leerlo desde el 1 total. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Pausa en la lectura, tiempo para una notita ahí al margen. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Pregunta de Teología 4. Con la venida del Hijo. La venida del Hijo inicia los últimos días. O sea que estamos en los últimos días desde que Cristo vino. Bueno, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pausa y tiempo de otra notita. Así como el Señor sostiene toda la creación por la palabra de su poder, toda la creación física, toda la creación espiritual es sostenida por su palabra. No hay vida cristiana aparte de esto. Es imposible vivir la vida cristiana sólida sin pasar tiempo en la palabra de Dios. Imposible. Lo dice por todos lados además. Dice además, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, como sumo sacerdote no se sentaba, pero como sumo sacerdote que ya no tiene más que hacer, se sienta. Por eso dice se sentó. Ya no hay más que hacer. Acabó la obra que tenía que hacer como sacerdote por nuestros pecados. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y regresaremos a eso del nombre más adelante. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré para él padre y él será hijo para mí. A ver. Espérame.
porque ya nos metimos en problemas. ¿Cómo que Dios le dice al Hijo, a su Hijo Jesús, yo te he engendrado hoy? ¿Qué acaso Cristo no es eterno tanto como el Padre? Pues sí, en el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era cierto, ¿no? El Hijo es eterno. Es tan eterno, Cristo Jesús es tan eterno como Dios Padre, no tiene principio, no tiene fin. Pero ¿por qué dice yo te he engendrado hoy? Ahora, note por favor que hay una referencia clara al Salmo 2. Yo seré para él padre y él será hijo para mí. Bueno, pues aquí dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo cual quiere decir que si el escritor de los Hebreos, como está hablando de Jesús, está hablando también de Jesús como coronado y escogido para ser rey, porque está haciendo referencia a un salmo de coronación. ¿A cuál de los ángeles coronó como rey? La respuesta es a ninguno. Ahora, ¿a cuál de los ángeles dijo yo te he engendrado hoy? Pues la respuesta es a ninguno. A ninguno de los ángeles llama hijo. Pero sí llama hijo a Jesús. Ahora, una notita más allí en Hebreos, pero en el capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 2 veces apela el autor de Hebreos a esta frase de yo te he engendrado hoy. Pero ¿qué significa en el caso de Jesús, yo te he engendrado hoy? Bueno, sabemos lo que significa el verbo engendrar. Pero Jesús no fue creado. Entonces, ¿qué significa en el caso de Jesús ser engendrado? Qué bueno que tenemos la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios. No necesitamos andarnos imaginando a ver qué dice o qué se nos ocurre por allí que podría esto significar. Lo dice clarito. Vea lo que escribió Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Y voy a leer los primeros versículos de esa carta. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Allí no dice que fue engendrado, pero sí dice lo siguiente, que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Los escritores del Nuevo Testamento entendían la frase yo te he engendrado hoy, no como la creación de Cristo Jesús, porque Él no es un ser creado, sino como la resurrección de Cristo Jesús, que es lo que finalmente declara su nueva posición como Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjenme platicarles el día que R.C. Sproul me sacó mucho de onda. Y no es que hayamos estado sentados platicando, no, que yo quisiera. No, sino que un día escuché un sermón que me sacó mucho de onda y el hermano tenía la habilidad para mantenerlo a uno en suspenso por un rato hasta que luego deshacía el nudo. Pero él lanzó la pregunta, ¿qué cambió en Jesús tras su encarnación, muerte y resurrección? Y uno dice, nada. Y si usted dice que sí, me rasgo aquí las vestiduras, muy se llame R.C. Sproul. Y el hermano le siguió dando vueltas y vueltas y uno dice, pues ¿qué cambió? No cambió nada. Y uno hace el recuento, ¿verdad?, de su teología sistemática y dicen, no cambió nada. Y él dice, pues sí cambió. No cambió algo en su naturaleza.
La naturaleza de nuestro Señor jamás cambia. Por eso decimos que Él es inmutable, no muta, no hay cambio en Él. Pero sí cambió su posición, dijo el pastor Sproul. Y luego lo dice, para terminar de humillar más, ¿verdad?, a los de lento como yo, se fue a un pasaje muy sencillo y conocidísimo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Pues porque se humilló hasta la muerte. Entonces, ¿qué cambió en Cristo Jesús? Cambió su posición, no su naturaleza, no sus atributos, pero ahora tiene un nombre que es por encima de todo nombre. Ahí es donde uno dice, ay, sí es cierto, ¿verdad? Qué bueno que nunca hice examen con este hermanito porque me hubiera reprobado, pero bueno. Pues sí, eso fue lo que cambió su posición. Ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, atemos los cabitos. El Salmo dice, el Salmo 2, voy a declarar el decreto del Señor, el pacto de Dios, dice David, que me dijo, mi hijo eres tú. Al hacerte rey te estoy recibiendo como hijo, estoy estableciendo una relación contigo. Yo te he engendrado hoy. En el caso de David eso hablaba de su adopción, pero en el caso de Cristo Jesús, quien es tan eterno como Dios Padre, no habla por supuesto de creación, no habla tampoco de adopción, habla de resurrección. Y apelo a las palabras de otro predicador extraordinario. Al respecto de esto, el pastor Steve Lawson dice, es como si en la mente de los escritores del Nuevo Testamento la tierra se hubiese abierto como el cuerpo femenino cuando deja salir al bebé. Y cuando Cristo Jesús resucitó, la tierra se abrió para dejar salir a Cristo su Señor, en su categoría de Rey de Reyes y Señor de Señores. En su exaltación, en su coronación, Cristo Jesús salió de la tierra para ser Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. Y cumplir el pacto davídico, el decreto dado a David, te voy a dar un hijo que será Rey para siempre. Ahora dice el versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. He ido a suficientes conferencias misioneras para escuchar este texto mal citado y para decir, lo que tenemos que hacer es clamar las naciones, que el Señor nos las entregue. Bueno, es que no nos las prometió a nosotros, se las prometió a su Hijo. Y se las prometió a su Hijo con un propósito muy particular. ¿Ya vio cuál es? Pídeme y te daré como herencia tuya, te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya. Otra vez, paralelismo sintético, herencia, posesión, confines de la tierra, con naciones, es la misma cosa pero con diferentes palabras. Y dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y aquí viene una de las referencias de este salmo a los reyes y a las costumbres antiguas. Cuando los reyes pasaban revista de sus provincias, mandaban traer a los gobernadores de cada provincia, de cada región. Y estos llegaban cargados, ¿verdad? Generalmente no era una vasijita, sino eran decenas de vasijas con regalos, con tributo para el rey. Y entonces venían con sus séquitos y todos sus siervos, traían el regalo para el rey, y el rey, si lo aceptaba, ¿verdad? Quizá solamente agacharía la cabeza y entonces llegarían los propios siervos del rey y se llevarían el regalo, y llegaría el otro gobernante ahora con su tributo, con sus regalos para el rey, y sería la misma ceremonia. Pero si el rey no estaba complacido con un gobernante o con el pueblo de la provincia, o no le gustaba el regalito que le traían, lo que hacía era tomar su cetro y romper las vasijas en señal de su desprecio. O no me gustó el regalo o estoy enojado con ustedes. Ahora, es bien bonita la palabra del Señor por millones de razones.
Pero el versículo 8 dice, tú los quebrantarás. Como se rompe cualquier vasija casi por accidente. La rompe y ya. Pero cuando dice, tú los desmenuzarás, y aquellos que les gusta tomar notas y llevar cuentas de las palabritas domingueras para presumirles a todos los que hoy no vinieron, agarre esta. El modo de ese verbo se le va a quedar, por eso se lo voy a decir. Es piel, así como la piel. Eso intensifica la acción. Entonces, cuando usted está leyendo esto en el idioma original, lo que dice ahí es los quebrarás. Sí, pero si es piel, entonces quiere decir, los vas a hacer añicos, los vas a destrozar, los vas a quebrar hasta que no queden sino reducidos a polvo. Ahora junte la idea del versículo 8 con la del versículo 9. Te voy a dar naciones. Te estoy preparando un grupo de personas sobre los cuales vas a demostrar tu poder con vara de hierro. Ya pasó saliva. Bendito Dios, porque nos puso de este lado. Porque nuestro Dios le está formando a su Hijo Jesucristo un pueblo que le va a adorar por toda la eternidad. Así como escogió a Israel, ha escogido personas de todas las épocas, de todas naciones, para que le adoremos para siempre en su presencia. Pero por el otro lado, hay otro grupo de personas sobre los cuales Él va a mostrar su ira como con vara de hierro. Usted no puede despegar al niño del pesebre del rey con la vara de hierro. Porque se queda con un Jesús humanamente conveniente y no con el verdadero Jesús de la Biblia. El verdadero Jesús de la Biblia ha recibido toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra para ejecutar los perfectos y santos y justos juicios divinos, para dar salvación a todo aquel que cree, pero también para dejar caer su ira eternamente sobre todo aquel que llame mentiroso a Dios, despreciando a su Hijo Jesucristo. Y yo sé que ese no es el mensaje más popular que uno puede traer. Y yo sé que no es el más tiernito y no se lleva mucho con las lucecitas, pero ese es el Cristo Jesús en toda su expresión. De uno y del otro lado es el Cristo coronado y no es nada más el niñito del pesebre. Es el verdadero rey. Que bien harían los reyes de la tierra en mostrar discernimiento. ¿No dice el versículo 10? En recibir amonestación. Le voy a decir que aquí hay 5 verbos que hablan de la respuesta que debe tener todo hombre. Si se habla de los reyes, si se habla de los jueces en este versículo 10, es porque así se empezó hablando en el versículo 1 y 2 para hablar de los reyes y de los gobernantes. No como que solo ellos necesitan arrepentimiento, sino que siendo los representantes de sus naciones, de las naciones que gobiernan, ellos deben encabezar el arrepentimiento y el volverse a Dios. Ese era el papel de los reyes de Israel. No solamente ser representantes y líderes militares, sociales, sino que tenían que ser líderes espirituales. Los primeros que tenían que demostrar devoción a Dios eran ellos. Y lo mismo se pide de los reyes de las demás naciones. Por eso, 5 verbos. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. 1. Recibid amonestación. 2. Adorad al Señor con reverencia. 3. Y alegraos con temblor. 4. Honrad al Hijo para que no se enoje. 5 en ese de honrar. Ahora vamos uno por uno. Mostrad discernimiento. Este discernimiento del que se habla aquí es entendimiento espiritual. El mensaje de este salmo es un mensaje espiritual. David lo sabía y bajo la inspiración del Espíritu de Dios
puso, lo que deben hacer todos es mostrar que ya entendieron que esto es más que meterse con un hombre, es meterse con Dios. Hablando del rey terrenal que era coronado. Pero hablando del rey Cristo Jesús, es meterse con el propio Dios cuando te metes con ese hombre. Así que muestren discernimiento. Demuestren que les gira la piedrita, dicen algunos, ¿no? Demuestren que tienen algo entre 100 y 100. Usen la cabeza. Lo más lógico es que si te vas a enfrentar contra un rey que es invencible porque viene acompañado de la mano de Dios, pues mejor échale cabecita y no te enfrentes con él. Ponte de acuerdo con él. Siguiente verbo, la segunda parte del versículo 10, que es la misma idea, otra vez paralelismo sintético. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Demuestren que ya entendieron todo lo que se ha dicho aquí. Ustedes quieren quitarse las cadenas y las cuerdas, pero Dios ya tiene a su ungido. Y además lo trata como hijo. Y además de todo, le va a dar vara de hierro. Sí, es que Jesús es el buen pastor, pero también es el rey con el cetro de hierro. Nosotros vamos a salir a repartir unos bastoncitos que hablan de Jesús como pastor. Porque ahorita es el tiempo en que la gente puede venir a Jesús como pastor antes de que se encuentren con el rey con vara de hierro. Porque una vez que se acabe el tiempo de esta vida, no hay más que vara de hierro. No hay oportunidad. El día es hoy. Así que muestren discernimiento y reciban la amonestación. Escuchen la cancioncita del rey coronado y recíbanla. Luego dice, adorad al Señor con reverencia. ¿Cuántas veces se habla en el libro de los Salmos de adorar al Señor? Muchísimas. Esta es una de ellas, pero añade con reverencia. Fíjense que una de los peligros de nosotros los creyentes, que enfrentamos nosotros los creyentes, es perder la distancia con el Señor. Sí, por supuesto, nos acercamos confiadamente porque así somos invitados. Pero no le hablamos de manera igualada, o al menos no deberíamos. No lo tomamos a la ligerita, o al menos no deberíamos. Nuestro pastor Israel la semana pasada mencionaba en el mensaje de la palabra, nos llegamos a acostumbrar. Es lo que hago los domingos. Es parte de mi rutina. Es como ir al trabajo, pero no voy al trabajo, voy acá. Y le perdemos la dimensión a lo que hacemos y a lo que está siendo hecho aquí. Y no deberíamos. Los reyes y los jueces, en representación de sus pueblos, es como lanzar la invitación en realidad a todos los habitantes de la tierra, deberían adorar al Señor con reverencia, entendiendo quién es su persona, discerniendo quién es. Alegraos con temblor. Bueno, déjeme de una vez, por ejemplo, el Salmo 22, versículo 23 dice lo siguiente, y tengo algunas referencias para no salir del libro de los Salmos, que todas están aquí. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. No sé a quién leí hace algún tiempo que decía, aún los cristianos deben tener un poquito de temor del Señor, porque si no, no han entendido bien quién es. Y tal pareciera que sí. El Salmo 4, versículo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Es que quien pierde este tipo de distancia y este temor santo y esta reverencia delante de Dios, le pierde temor al pecado. Se hace fácil.
Pues si Dios no me intimida ni tantito, intimidar en el sentido santo y sano, no en el sentido pecaminoso de Adán y Eva después de haber pecado, en el temor santo de reverencia, pues te vuelves libertino, haces lo que quieres porque pues, de todas maneras no crees que Dios vaya a disciplinarte. Honrad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, dice el versículo 11. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Qué bonita expresión esta. Otra vez, apúntele allí. Honrar igual a besar. Besar. Te lo dije, Pastor Israel, hace 15 días compartiste el estudio acerca de la adoración y nos hablabas de lo que es la adoración y hablaste de no de este salmo, pero sí de este verbo. ¿O sí mencionaste este salmo? Sí, no, ¿verdad? Pero sí este verbo. ¿Qué quiere decir eso de honrar? Que se traduce aquí como honrar, pero literalmente quiere decir besar. Pues es la costumbre antigua de besar al que está enfrente. Por cierto, es parte de lo que se traduce en el Nuevo Testamento como orar. Besar al que está enfrente, guardarle reverencia. Y es que con toda razón, decía nuestro querido Pastor Israel hace 15 días, el besar la mano de un rey, pues era muestra de reverencia, pero era también medio atrevidito. Porque cuando en realidad se le respetaba, ni siquiera se atrevía a poner la boca en el rey. Se besaba el piso delante del rey. O se inclinaban lanzando besos hacia el rey, pero no se atrevían a tocar con sus labios. ¿Quién soy yo para tocar a mi rey con mis labios? Entonces el Salmo 2 lo que nos dice es, honren, honren, casi como si viniera creciendo la expresión de reverencia. Tengan discernimiento, escuchen la amonestación, adoren con reverencia, alégrense con temblor y bésenle con mucho cuidadito. Pónganse de acuerdo. Es que si no lo ha relacionado, déjeme ayudarle a relacionarle. Es que cuando nuestro Señor Jesús dijo, ¿o qué hombre de ustedes construye, antes de construir una torre, no se sienta a calcular el precio, no sea que no le alcance? ¿O qué rey no se sienta a calcular si tiene ejércitos para hacer frente al rey que viene en su contra? ¿No le sonó al Salmo 2? Mejor ponte de acuerdo, mejor haz las paces, mejor toma las condiciones de paz que exige este Rey Jesús, antes de que te encuentre desprotegido, porque te aseguro algo, no tienes los ejércitos para enfrentarte a Él. Pero tan bondadoso es que ha dado las condiciones de paz. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Reconoce que eres pecador, que no hay nada bueno en ti como para ser acepto delante de un Dios que es perfectamente santo. Y lamenta que sea así. Lamenta en tu corazón que no eres suficientemente bueno para cumplir las condiciones de Dios. Y entonces, acepta que Cristo Jesús tuvo que morir en tu lugar. Y cree en Él como Salvador. Y pide que perdone todos tus pecados. Diría el evangelista George Whitefield, yo predico un evangelio sencillo, pero Cristo se complace de usarlo. Ese es el evangelio sencillo. Y que en la resurrección de Cristo Él tiene poder para darte vida nueva. Ese es el evangelio. No hay más. Honra al Hijo. Besa al Hijo. Besa el piso delante del Hijo antes de que sea demasiado tarde y perezcas en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Fíjese qué expresión también esta que merece consideración y explicación para que no nos vayamos pensando cosas que no son. Quiere decir entonces que nuestro Señor
tiene arrebatos repentinos de enojo y de ira tal como los hombres tenemos? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? La fácil era decir que no, pero la difícil es, ¿y entonces qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir, y aquí hay una postura al respecto, es que nadie conoce el momento en el que el Señor vaya a ejercer disciplina o vaya a ejercer su ira. Cuando Pablo escribió a los Corintios, ¿qué les dijo, hermanos? Cuando estaban abusando de la cena del Señor. Por eso algunos están enfermos y otros ya duermen. El Señor ya disciplinó a algunos de ustedes porque ya estaban abusando, al grado de la muerte. Porque eso de dormir es una metáfora de Pablo para hablar de la muerte. Que escribió el apóstol Juan acerca del pecado de muerte. Dijo, hay pecado de muerte por el que yo no digo que se pida. Es decir, hay pecados que ya llegan al colmo y ya el Señor dice, mejor ya, se acabó. Estás pasándote. Y corta la vida. Es parte de su plan, ya estaba determinado, pero llegó al punto donde se acabó. Y por supuesto, la ira escatológica del Señor será súbita. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá. Puede inflamarse de repente su ira. Eso quiere decir, nadie conoce el momento en el que el Señor puede ejercer su ira, su disciplina. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuán bienaventurados, qué felices son los que no lo ven de frente, sino lo ven como refugio. Los que no lo ven como rival, sino como refugio. Cuán bienaventurados son. Qué belleza, hermanos, que en el Salmo 2 usted y yo encontramos una invitación evangelística. Crean. Cree. Versículo 12. Cree. Honra al Hijo. Ponte de acuerdo en sus condiciones de paz. Más vale que sea hoy. Y qué mejor que eso lo hablemos hoy. Como un repasito de lo que vamos a hacer. Como un repasito de lo que vamos a salir a decir. Como una vez más proclamar a Cristo Jesús. Como le he dicho, el púlpito cristiano no tiene más punto más alto que cuando éste toca a Cristo. Y todas las semanas se toca a Cristo desde algún lugar. Y la mente humana no tiene punto más alto que cuando se dedica a pensar en Cristo. Que este salmo le acompañe en esta época de Navidad. Yo la disfruto mucho, como usted ya lo sabe, y creo que muchos de ustedes también. Y si la época la acompaña con algún adornito o con algún ponchecito, está bien. Pero lo que no puede faltar es el festejado. Lo que no puede faltar es Cristo. Y este Salmo 2 habla por todos lados acerca de Él. Vamos a orar. Señor, ¿y por dónde empezamos a darte gracias por tu Hijo Jesús? No es la primera vez que vamos al Salmo 2, pero pareciera que es nuevo. Pareciera que lo acabas de escribir para nosotros. Señor, te damos gracias porque nosotros no tenemos una tumba ocupada por nuestro líder. Nosotros tenemos una tumba vacía y tenemos un trono lleno, ocupado por este rey que estamos esperando. Señor, ¿a qué más dedicamos la vida si no es a Él? ¿De qué le decimos a todo chofer de Uber y a toda persona que se atraviesa si no es de Él, Señor? Qué grande Salvador nos has dado en tu Hijo Jesús.
Aunque vivimos en una república, nosotros vivimos también ya en una monarquía, en el reino. Desde que hablábamos en el Evangelio de Lucas, ya está entre vosotros. Señor, tus apóstoles, cuando se les persiguió, cuando se les quiso intimidar, se les quiso censurar y decir que ya no predicaran, ellos hicieron esta oración. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Señor, permítenos hablar con toda confianza, salir envalentonados por el Rey que acabamos de ver nuevamente en tu palabra. Con paso firme, Señor, con palabras sencillas, de modo que la gente vea que somos personas normales, pero hemos estado contigo, como decían de aquellos apóstoles. Mejor que llevamos es tu palabra, Señor, en nuestro corazón, tu presencia en nuestra vida. Concede, Señor, que eso haga una reacción explosiva en corazones, que se rindan a Cristo, que le conozcan, que honren al Hijo, que besen al Hijo antes que se inflame su ira. Te lo suplicamos, Señor. Trae salvación en nuestra ciudad. Amén.